Imagina caminar por el mismo suelo que cambió la historia. Imagina recorrer calles, ríos y ciudades que han permanecido en pie durante miles de años. Y saber que alguien que transformó el mundo estuvo exactamente ahí. Hoy vamos a viajar juntos a través del tiempo. Vamos a recorrer lugares reales que siguen existiendo, que puedes visitar y que fueron escenario de una de las historias más influyentes de la humanidad. Estos son los lugares donde Jesús vivió, donde habló ante multitudes, donde realizó milagros y donde, según el relato, vivió sus últimos momentos. Y lo más impactante de todo es que siguen ahí, esperándonos. Jerusalén ha sido destruida al menos 2 veces, asediada más de 20 y disputada durante más de 3000 años, y aún así sigue en pie como una de las ciudades más influyentes del planeta. En sus calles, según el relato bíblico, Jesús vivió sus últimos días, habló por última vez ante el pueblo, fue arrestado y condenado. Aquí comenzó el recorrido que la tradición identifica como el camino hacia la crucifixión, un trayecto que hoy se conoce como la Vía Dolorosa y que miles de personas recorren cada año dentro de la ciudad vieja. Caminar por Jerusalén es atravesar capas de historias superpuestas, donde cada piedra pertenece a una época distinta y cada rincón ha sido escenario de acontecimientos que marcaron civilizaciones enteras. Pero antes de que todo terminara aquí, hubo un comienzo, un río, un momento que lo cambiaría todo. El río Jordán es uno de los ríos más mencionados en textos antiguos y ha sido frontera natural de reinos, imperios y culturas durante miles de años. En estas aguas, según el relato, Jesús fue bautizado en lo que muchos consideran el inicio de su vida pública. Lo impactante es que el mismo río que fluía en el siglo I sigue recorriendo hoy el mismo valle, atravesando el paisaje árido entre Israel y Jordania. En uno de sus tramos tradicionales de bautismo, peregrinos de todo el mundo se sumergen recordando aquel instante que, para millones de creyentes, marcó el principio de una transformación histórica. Después de ese momento, sus pasos lo llevarían a una ciudad aún más antigua que muchas de las grandes capitales actuales. Jericó es considerada por muchos arqueólogos como la ciudad habitada más antigua del mundo, con restos que superan los 10.000 años de antigüedad. Mucho antes de los grandes imperios ya había vida aquí. En esta ciudad, según el relato, Jesús devolvió la vista a un hombre ciego durante uno de sus viajes. Hoy, los yacimientos arqueológicos muestran murallas, torres y estructuras que pertenecen a civilizaciones que existieron miles de años antes del Imperio Romano. Pensar que este mismo lugar ha visto pasar tantas generaciones añade una dimensión impresionante. No es un escenario simbólico, es un punto real en el mapa con una continuidad humana casi ininterrumpida. Pero la historia no comenzó en una ciudad milenaria, comenzó en un lugar pequeño y aparentemente insignificante. Belén alberga una de las iglesias más antiguas del mundo que todavía sigue en funcionamiento continuo desde el siglo IV. La iglesia de la Natividad ha sobrevivido a invasiones, incendios y guerras durante más de 1600 años. Según el relato, fue aquí donde nació Jesús, en un lugar que hoy está marcado dentro de ese antiguo templo. Resulta impactante que un acontecimiento que, según la tradición, ocurrió en un entorno humilde, haya convertido a esta pequeña ciudad en uno de los destinos de peregrinación más importantes del planeta. Imperios han caído, fronteras han cambiado y sistemas políticos han desaparecido. Pero Belén sigue siendo identificada como el punto de origen de una de las historias más influyentes de la humanidad. Sin embargo, años después, esa historia llegaría a su momento más decisivo. El lugar identificado como Gólgota ha sido centro de peregrinación ininterrumpida desde hace más de 1600 años y recibe millones de visitantes cada año dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. En el siglo I era una zona situada fuera de las murallas de Jerusalén, utilizada por los romanos como lugar de ejecución pública. Según el relato bíblico, fue aquí donde ocurrió la crucifixión. Lo que en su momento fue un espacio destinado a la muerte, terminó convirtiéndose en uno de los lugares religiosos más influyentes y visitados del mundo. La transformación de este punto concreto del mapa, de colina de ejecución a santuario global, es uno de los contrastes históricos más impactantes que existen.
Jerusalén sigue en pie con sus piedras milenarias. El río Jordán continúa fluyendo por el mismo valle. Jericó conserva las huellas de civilizaciones enteras. Belén sigue recibiendo visitantes de todo el mundo y el lugar identificado como Gólgota permanece como uno de los espacios más influyentes de la historia. Lo impresionante no es solo lo que, según el relato, ocurrió en cada uno de estos sitios, sino que cualquiera puede estar allí, caminar por el mismo suelo, mirar el mismo horizonte y comprender que la historia no quedó suspendida en el pasado, sigue formando parte del presente. Sigue ocupando un lugar físico en nuestro mundo. Y cuando entiendes que no estamos hablando únicamente de palabras escritas hace siglos, sino de ciudades, caminos y paisajes reales que todavía puedes señalar en un mapa, la historia deja de sentirse lejana. Se vuelve tangible, cercana, casi inmediata, porque estos lugares no desaparecieron. Siguen aquí y ahora sabes dónde encontrarlos.